Ahora tengo una observación acerca de Maquiavelo. He leído una vez más Maquiavelo, ahora para subrayar los pasajes más ilustrativos en cada uno de los capítulos, creo que son 23, que algo tienen que ver con la política del país, de este país. Y veo yo que el famoso contexto histórico es tan, pero tan abundante y prolijo que no puedo, para las 6-7 líneas de algo muy interesante, leer para ustedes ese contexto que dice, por ejemplo, en Florencia, este príncipe cuando quiso amacizar su reino hubo esto. Ya no es entendible porque él está hablando de su momento histórico y con eso ilustra su dicho, pero a nosotros ya no nos dice nada. Y además, para las 6-7 líneas que he encontrado más expresivas en un capítulo, pues habla de la antigua Grecia, de héroes, habla de Esparta y de los helenos, habla de Roma, de la Roma imperial, habla de tantos pueblos, de tantos momentos históricos que difícilmente puede uno, pues prácticamente leer todo un capítulo, que es decir, todo el Príncipe. Entonces se me ocurre esto, para entender la ruptura que significa Maquiavelo de los antiguos, desde que vimos Platón y Aristóteles y vimos Santo Tomás, voy a decirlo así, Santo Tomás, San Agustín, como San Agustín es una síntesis la de San Agustín, voy a leerla, y una síntesis de lo que es el Príncipe, de lo que es Maquiavelo, y luego comienzo con los capítulos, pero pido de ustedes que al leer lo que tengo seleccionado, 6-7 líneas o un poco más, me ayuden a captar cuál es la semejanza entre lo que ocurre hoy y lo que apunta Maquiavelo. El consejo de Maquiavelo, ¿cómo se puede aplicar el día de hoy? Voy a prescindir de lo de San Agustín. Acuérdense ustedes nomás esto: la autoridad debe ser aceptada como un servicio y amada como un beneficio. Esto decía San Agustín. Hablaba San Agustín de la ciudad de Dios perfecta, la ciudad de los hombres imperfecta. Hablaba de que solo hay una verdadera justicia y está en el cristianismo. La existencia de la República Cristiana, las consecuencias, el gobernante perfecto para hacerlo tendrá que ser cristiano y que la autoridad viene de Dios. Esto era lo que pensaba San Agustín de los celulares. Entonces, ¿cuál fue? Y una opinión de 2 párrafos sobre Maquiavelo, pero ya de observadores del día de hoy. Contra la autoridad debe ser aceptada como un servicio y amada como un beneficio, que dice San Agustín. Maquiavelo tiene una concepción totalmente diferente de la sociedad humana. Para él, el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo que frene la violencia humana. Maquiavelo fue el primero en usar la palabra Estado en su sentido moderno. Sus ideas políticas están impregnadas de sentido práctico
y una visión realista de gobierno. Maquiavelo quiere presentar en su obra el arquetipo de cualquier político de la actualidad. Entonces, el historiador objetivo se convierte ahora al final, en un patriota que dice hay que salvar Florencia. En unas cuantas líneas, lo que se dice de Maquiavelo y lo que dijo San Agustín de lo que es la autoridad, de lo que es el gobierno, que todo viene de Dios. Ahora, Maquiavelo nunca habla del pueblo, se constriñe a hablar del príncipe, que en este momento, pues el príncipe, ya saben, es un presidente del país. Y ahora, en el principio, antes del capítulo 1, tiene una explicación que para mí habla de lo que fue Maquiavelo, un tipo oscuro, un burócrata, un hombre que no se distinguió para nada junto a César Borgia, que fue su contraparte. No se distinguió, siempre al servicio del poder, en tareas muy secundarias, y sin embargo, acuérdense ustedes, cuando ya no tenía cargo ninguno y se fue a su provincia, a la casa humilde que tenía por allá, después de empiojarse con los villanos, en el sentido limpio, los de la villa, los naturales, en una cantina, se iba a su casa y durante 4 horas hacía un ensayo que cuando lo envió a su amigo le dijo, pues no me parece la gran cosa, trascendió. Y ahora, por más que César Borgia está inscrito en la historia moderna de los países nuestros, es Maquiavelo, y es antes que los discursos de Tito Livio y demás, que La Mandrágora, que a mí no me gusta, es una obra de teatro, es el príncipe el que rompió con todo, comenzando con la moral, con la ética, y eso en el gobierno actual de México, digo en el gobierno de México, la tabla de valores, lo que se llama la axiología, los valores, no tiene ninguna significación. El político, pues razones de Estado y lo que ya sabemos que el fin justifica los medios. Acuérdense ustedes lo que es un político mexicano, que están tomando un café, una señora y un político dice, yo soy político mexicano y soy honesto. Ella dice, yo soy sexo servidora y soy virgen, así de sencillo. Entonces, miren, aquí se dibuja el carácter de Maquiavelo, pero al mismo tiempo su perspicacia. Porque dice, le está diciendo al príncipe, le dedico esta obra. No quiero que se mire como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a examinar y criticar el gobierno de los príncipes. Miren qué perfil psicológico más claro. No quiero que se mire como presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a examinar y criticar el gobierno de los príncipes. Porque así como aquellos que dibujan un paisaje se colocan en el llano para apreciar mejor los montes y los lugares altos, y para apreciar mejor el llano escalan los montes, así para conocer bien la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipes, y para conocer la de los príncipes hay que pertenecer al pueblo. Fíjense qué perspicacia. Pero él dice, me atrevo aunque sea de humilde cuna. Solo los altos pueden ver hacia abajo, solo los de abajo pueden apreciar las cumbres. Creo yo que esto dibuja muy bien en el concepto en el que se tenía Maquiavelo. Y viene el primer capítulo y alguno de ustedes alza su mano, su dedo, nada más eso. Cuando perciba que hay semejanza entre
el dicho de Maquiavelo y la situación actual de nuestros gobiernos. Todos los estados, este es el mero principio, todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, aquí les hice esta observación desde antes, que ya no, el concepto ya no es que el Estado ejerce soberanía sobre el hombre, sino el hombre es Estado y el hombre es, en última instancia, donde radica la soberanía. Eso ya sabemos del 39, aunque todo es en el papel. Todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombros han sido y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, cuando una misma familia ha reinado en ellos largo tiempo, o nuevos. Los nuevos o lo son del todo, o son como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere. Este principio no les dice nada a algunos de ustedes. Fíjense, el PRI y el PAN. Todos los estados, las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido hereditarios cuando una misma familia ha reinado en ellos por tanto tiempo como el PRI, o nuevos como el PAN, que estuvo 12 años. Los nuevos o lo son del todo, o son como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere. Y digo yo, en el momento en que ese príncipe le importa hacerlos a un lado, los desecha y vuelve a ser el PRI. El PAN quedó como si no hubiera reinado en aquel lugar, reinado según las palabras de Maquiavelo. Este es el capítulo 2. En primer lugar, a ver si le encuentran algo, me parece que es más fácil conservar un estado hereditario. El hereditario, pensemos, de Plutarco Elías Calles. En primer lugar, me parece que es más fácil conservar un estado hereditario acostumbrado a una dinastía que uno nuevo, ya que basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar después con los cambios que puedan producirse, de tal modo que, si el príncipe es de mediana inteligencia, se mantendrá siempre en su estado, a menos que una fuerza arrolladora lo arroje de él, y aunque sí sucediese, solo tendrá que esperar para reconquistarlo a que el usurpador sufriera el primer tropiezo. Le encuentran ustedes semejanza con la actualidad, porque de otra manera, pues sí. Pues la llamada alternancia, ¿no? Exactamente, la que pregonó Fox. Primero dijo cambio y se encampanaron con el cambio. Ya estando en el poder dijo alternancia, y eso es lo que ha venido sucediendo dentro del estado hereditario o dentro del principado nuevo. Alternancia nada más. Ahora, esto quizá no debería leerlo, pero en los comentarios de Napoleón, para darnos cuenta cuándo, en qué circunstancias escribió Maquiavelo, aunque Napoleón vino después, hablando de este párrafo, Napoleón lo comenta así: lo veremos, lo que me favorece es que no lo he tomado a él, al Estado, sino a un tercero que no era más que una insufrible ciénaga de republicanismo. La odiosidad de la usurpación no recae sobre mí. Los forjadores de frases a sueldo mío, lo han persuadido ya. No ha destronado él más que a la anarquía. Mis derechos al trono de Francia no están más mal establecidos en la novela de Le Monde. En cuanto al trono de Italia,
tendré una disertación de monca. Esto les es necesario a los italianos que presumen de oradores. Bastaba una novela para los franceses. El pueblo bajo que no lee tendrá las homilías de los obispos y curas que yo haya nombrado, y además un catecismo apropiado por el nuncio apostólico. No se resistirá a esta magia el pueblo. No le falta nada, supuesto que el Papa ha ungido mi frente imperial, bajo cuyo aspecto debe parecer todavía más inconmovible que todos los Borbones. Vean ustedes la soberbia del imperial, diciendo, cosa que es cierta, que el Papa es su aliado y que Napoleón pone obispos, y estos obispos desde el púlpito convencen al pueblo. Exactamente lo que ocurre hoy, nada más que sin la violencia física que hace el cambio. Ahora, aquí donde dice armas, ya es el capítulo 3, donde dice armas, ustedes piensen voto. Los hombres cambian con gusto de Señor, creyendo mejorar, y esta creencia los impulsa a tomar las armas contra Él, en lo cual se engañan, pues luego la experiencia les enseña que han empeorado. Esto resulta de otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea obligado a ofender a sus nuevos súbditos con tropas o 1000 vejaciones que el acto de la conquista lleva consigo. De modo que tienes por enemigos a todos los que has ofendido al ocupar el principado, y no puedes conservar como amigos a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlos como ellos esperaban, y puesto que les estás obligado, tampoco puedes emplear medicinas fuertes contra ellos. Cada 6 años los pobres de espíritu dicen, ahora sí va a cambiar todo, ahora sí todo va a mejorar. Aquí donde dice, esta creencia los impulsa a tomar las armas contra él, el voto contra él, ¿desde cuándo el voto ha sido contra un presidente creyendo que el nuevo va a mejorar las cosas? Pero no entendemos, no cambiamos. Aquí está clarísima esta situación. Porque los pueblos que le habían abierto las puertas al verse defraudados en las esperanzas que sobre el bien futuro habían abrigado, no podían soportar con resignación las imposiciones del nuevo príncipe. Aquí está el descontento popular, y a tomar las armas cada 1, 2, 4, 6 de julio. A ver si piensan en un partido político. Bien es cierto que los territorios rebeldes se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda vez, porque el Señor, aprovechándose de la rebelión, vacila menos en asegurar su poder, castigando a los delincuentes, vigilando a los sospechosos y reforzando las partes más débiles. Los que dicen que los gobernantes son ineptos, les aseguro que deben saber que tienen muy bien aprendidas las doctrinas de Maquiavelo. Es lo que han hecho, y ahora va a venir las nuevas leyes. Todo para mí casa perfectamente con el PRI y el PAN. El PRD todavía no llega allá arriba. Estos estados que al adquirirse se agregan a uno más antiguo, o son de la misma provincia o de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son,
es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libres. Esto lo sabe el gobierno. Cuando lo son, o sea, de la misma lengua, cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libres. Y para afianzarse en el poder, basta con haber borrado la línea del príncipe que los gobernaba. Esto viene desde los mexicas. El nuevo Tlatoani destruía siempre la obra del anterior para que con él comenzara la historia. Tlacael, el que no fue nunca, no quiso ser Tlatoani, impuso de tal manera que a Ixcoatl y a varios más los aconsejó que quemaran los códices de los Tlatoanis anteriores. Y además de un pequeño templo que había construido el anterior, mandado construir, encima ponían uno más grande, y así exactamente borrar la obra del anterior. Y ahí tienen ahorita a la Gordillo en la cárcel. Borrar la obra del anterior, allí no hay justicia para nada, allí lo que hay son movimientos políticos. Estos estados al adquirirse se agregan a uno más antiguo, o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libres. Y para afianzarse en el poder, basta con haber borrado la línea del príncipe que los gobernaba, porque por lo demás, y siempre que se respeten sus costumbres y las ventajas de que gozaban, los hombres permanecen sosegados. Se alcanza a ver la semejanza con lo del tiempo actual. ¿Alguien puede comentar? ¿O no tiene nada que ver con el día de hoy? Sí, las clases adineradas, mientras no sufran pérdidas, Sí. les da igual que esté uno que esté otro en el poder. Sobre todo que, hablando de México, ellas son las que mueven el poder, ellas son el poder detrás del trono. Y quien los adquiere, estos principados, y quien los adquiere, si desea conservarlos, debe tener dos cuidados. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. Siempre que termina un sexenio, los que fueron validos de ese presidente, de alguna manera se caen a la cárcel. ¿Por qué? No porque sean corruptos. La corrupción es el aceite que mueve el sistema, sino porque hay que destruir al anterior y además dar idea de que allí comienza la historia. Piensen ustedes con el muy debatido López Portillo, hasta su hermano fue a la cárcel cuando Zedillo, y así sigue. López Portillo había metido a la cárcel a este petrolero, ¿cómo se llama? Díaz Serrano, y así. Salinas, perdón. Salinas. Sí, perdón, por supuesto. Sí, a Díaz Serrano, y así cada uno había castigado a algunos jerarcas validos del anterior. Entonces, y quien los adquiera, los principados, los países, los gobiernos, si desea conservarlos, debe tener los cuidados. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. Y se verá que en brevísimo tiempo el principado adquirido pasa a construir un solo y mismo cuerpo con el principado conquistador. Allá era conquista, de un concepto de la conquista, aquí es otro concepto de lo mismo.
Ha de notarse pues que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Miren nada más, aquí está Maquiavelo, pero ha de notarse pues que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Ahí están, sí. Sí, ahí está pintando al PRD, de que lo conquiste y elimine a López Obrador, por ejemplo. Exactamente. Y luego, piensen quizá en otro personaje. Si en vez de las colonias se emplea la ocupación militar, el gasto es mucho mayor, porque el mantenimiento de la guardia absorbe las rentas del Estado y la adquisición se convierte en pérdida, y además se perjudica e incomoda a todos con el frecuente cambio del alojamiento de las tropas, incomodidad y perjuicio que todos sufren y por los cuales todos se vuelven enemigos, y son enemigos que deben temerse aun cuando permanezcan encerrados en sus casas. La ocupación militar es, pues, desde cualquier punto de vista, tan inútil como útiles son las colonias. El sexenio del verbo Calderón, aquí está, todos incómodos aunque permanezcan en sus casas. Y no únicamente perdió el reino, no únicamente perdió el principado Calderón, sino que hasta el partido lo perdió con su enemigo que minimizaba, que era Madero. Entonces perdió todo. Pero anda de crucero exaltando al clásico pacífico a la red. Los romanos hicieron que estos casos lo son. A ver si puedo hablar un poco antes. Y quiero que es que todo es pura historia, que me baste lo sucedido en la provincia de Grecia como ejemplo. Fueron respetados acayos y etolios, ellos son los primeros habitantes de la Grecia antigua. Fue sometido el reino de los macedonios, Filipo, el papá de Alejandro Magno. Fue expulsado Antíoco, y nunca los méritos que hicieron acayos o etolios los llevaron a permitirles expansión alguna, ni las palabras de Filipo los indujeron a tenerlo como amigo, sin someterlo, ni el poder de Antíoco pudo hacer que consistieran en darles ningún estado en la provincia. Esto es lo que dicen, no se entiende para nosotros. Los romanos hicieron en estos casos lo que todo príncipe prudente debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los desórdenes presentes, sino también de los futuros, y de evitar los primeros a cualquier precio, porque previniéndolos a tiempo se pueden remediar con facilidad. Pero si se espera que progresen, la medicina llega a deshora. Fíjense qué sabiduría, por más que Napoleón dice, no fue a tiempo con el médico Maquiavelo, dice algo irónico, pero oigan esto, pero si se espera que progresen, la medicina llega a deshora, pues la enfermedad se ha vuelto incurable. Sucede lo que los médicos dicen del tísico, que al principio su mal es difícil de conocer, pero fácil de curar, mientras que con el transcurso del tiempo, al no haber sido conocido ni atajado, se vuelve fácil de conocer, pero difícil de curar.
Exactamente. Esta observación de cualquier problema de este país tiene una aplicación absoluta. Los médicos dicen del tísico que al principio su mal es difícil de conocer, pero fácil de curar, mientras que con el transcurso del tiempo, al no haber sido conocido ni atajado, se vuelve fácil de conocer, pero difícil de curar. Así pasa en las cosas del Estado. Los males que nacen en él, cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz, se los cura pronto, pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. Esto es de un capítulo, el tercero. Entonces, el ansia de conquista es sin duda un sentimiento muy natural y común, y siempre que lo hagan los que pueden, antes serán alabados que censurados, pero cuando intentan hacerlo a toda costa los que no pueden, la censura es lícita. Y si alguien dijese que el rey Luis cedió la Romaña a Alejandro y el reino a España para evitar la guerra, contestaría con las razones arriba enunciadas, que para evitar una guerra nunca se debe dejar que un desorden siga su curso, porque no se la evita, sino que se posterga en perjuicio propio. El que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia ruina. Miren, aquí está, pero bien ilustrado lo que ocurre en la política nacional. El que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia ruina, porque es natural que el que se ha vuelto poderoso recele de la misma astucia o de la misma fuerza, gracias a las cuales se lo ha ayudado. Aquí se dice que un estadista se rodea de los mejores porque no tiene ningún miedo a que lo opaquen, y que un burócrata que llega al poder busca gente muy menor para que no lo opaque precisamente. Y se habla de Benito Juárez y aquella élite hermosa de liberales, la mexicana, que hicieron la reforma, y se habla de el gabinetazo de Fox, que era muy bajo, y el gabinete de Calderón, que el PAN en su momento dijo lo mismo de Calderón, gente muy menor para que no opaque al presidente. En el capítulo 4, todos los principados de que se guarda memoria han sido gobernados de dos modos distintos: o por un príncipe que elige de entre sus siervos, que lo son todos, los ministros que lo ayudarán a gobernar, o por un príncipe asistido por nobles que, no a la gracia del Señor, sino a la antigüedad de su linaje, deben la posición que ocupan. Estos nobles tienen estados y súbditos propios, que los reconocen por señores y les tienen natural afección, mientras que en los estados gobernados por un príncipe asistido por siervos, el príncipe goza de mayor autoridad, porque en toda la provincia no se reconoce soberano sino a él, y si se obedece a otro, a quien además no se tiene particular amor, solo se le hace por tratarse de un ministro y magistrado del príncipe. Y creo que esto mismo ocurrió
hasta López Portillo tenía sujetado a todos los príncipes de 32 estados, y era el presidencialismo feroz que había instituido Carranza. Pero llegó Zedillo y el primer signo de debilidad fue madrazo, el primer madrazo que recibió Zedillo. No como Salinas. No, Salinas. Zedillo, que intentó quitar a Madrazo de Tabasco y llevarlo a la Secretaría de Educación Pública. Se apoyó con el profesor Juan González y su clan, y Zedillo tuvo que ceder. Y de allí en adelante, ahora mismo, los príncipes de las 32 entidades ya de alguna manera están utilizando, voy a decir una cosa en despropósito, el federalismo en contra del centralismo que inició don Antonio López de Santana. Entonces, aquí está claro, mientras que los estados gobernados por un príncipe asistido por siervos, el príncipe goza de mayor autoridad. Aquí se habla de un centralismo y de un federalismo, pero en el mal sentido, que sean príncipes como lo son ahora. Piensen ustedes en, ¿cómo se llama el hermano de, el que defraudó tanto dinero? No se me da. Moreira, y varios más que están en entredicho, pero que difícilmente les aplica la ley. Ya estos príncipes están totalmente fuera del control de ese presidencialismo que se inició en 1917. El rey de Francia está rodeado por una multitud de antiguos nobles que tienen sus prerrogativas, que son reconocidos por sus súbditos y que son dueños de un estado que el rey no puede arrebatarles sin exponerse. Exactamente pues lo que se decía. En este momento, el hermano de Moreira no tiene formas de meterlo de aplicarle la ley, porque ustedes saben que hubo una pugna entre los dos, siendo hermanos, todos hermanos se detestan. Sí. ¿Cómo se puede aplicar en la actualidad lo que está pasando en Michoacán y en Tamaulipas, que han sustituido a los gobiernos en la práctica? El federalismo. Bueno, pues creo deben ser casos de excepción, porque se está peligrando ese federalismo, está peligrando porque no era ¿cómo se llama este cadavérico? Vallejo, no era Vallejo, sino ya los cárteles los que se adueñaron primero de Michoacán y de Tamaulipas. Pues la muerte del que tenía estatura de príncipe hizo que su hermano Egidio, si es que así se llame, que no tiene ninguna autoridad ni ninguna planta de príncipe, sean sustituidos, porque allí hay debilidad, en los demás no. Debilidad en el sentido de que se le puede meter tropas y ellos hasta lo agradecen, entre comillas. Si te traes a algunos de los nobles que siempre existen descontentos y amigos de las mudanzas, fácil te será entrar. Estos, por las razones ya dichas, pueden abrirte el camino y facilitarte la conquista. Contra López Obrador, ahí están los nobles. ¿Para qué hablamos de los Slim y el que se acaba de morir y el que se murió antes, Hernández? Todos ellos abrieron para el príncipe
este principado. Secretaria. Sí, perdón. La secretaria de que era del PRD y ahora está en el PRI. Ah, ya. Rosario. Rosario. Si tienen más de 3 hijos, pura morisqueta que les vamos a dar. Si te traes a algunos de los nobles, que siempre existen descontentos y amigos de las mudanzas, fácil te será entrar. Estos, por las razones ya dichas, pueden abrirte el camino y facilitarte la conquista, pero si quieres mantenerla, tropezarás después con infinitas dificultades y tendrás que luchar contra los que te han ayudado y contra los que has oprimido. No bastará que extermines la raza del príncipe, quedarán los nobles que se harán cabecillas de los nuevos movimientos, y como no podrás conformarlos ni matarlos a todos, perderás el Estado en la primera oportunidad que se les presente. Ese caso no es el de México. Aquí ellos son el poder, ellos son todo. Ellos y el alto clero son el poder y gobiernan junto con el de los pinos. Entonces han sido muy inteligentes estos principados. Decir que son ineptos, ¿en qué sentido y cómo? Hay 3 modos de conservar un Estado. Esto le puse signo de interrogación, a lo mejor no es muy claro. Hay 3 modos de conservar un Estado que antes de ser adquirido estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad. Primero, destruirlo, después radicarse en él y por último dejarlo regir por sus leyes, obligarlo a pagar un tributo y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas para que se encargue de velar por la conquista. Dudé, pero el gobierno de un corto número de personas, aquí tienen la oligarquía, que simplemente es un grupo de gobernantes. ¿Qué tiene que ver el pueblo aparte de ir a votar cada 3 y 6 años? Un corto número de gobernantes aquí, la oligarquía, precisamente la oligarquía y el alto clero, junto con la industria del periodismo, junto con los altos mandos del ejército y los intelectuales orgánicos, aparte de esa poderosísima partidocracia, ellos son los que gobiernan. Así que aquí, por eso siempre lo leo. Primero dice, regirse por sus propias leyes en virtud de esa libertad. Primero destruirlo, en fin. Establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas para que se encargue de velar por la conquista. Como ese gobierno sabe que nada puede sin la amistad y poder del príncipe, no ha de reparar en medios para conservarle el Estado, porque nada hay mejor para conservar, si se quiere conservar una ciudad acostumbrada a vivir libre, que hacerla gobernar por sus mismos ciudadanos. Aquí los mismos ciudadanos son ese pequeño grupo de oligarcas, porque en verdad el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, espere ser aplastado por ella. Este es Maquiavelo, caramba. Porque después de oír o leer a San Agustín, porque en verdad el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Ustedes saben en qué sentido se aplica hoy.
Quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, espere a ser aplastado por ella. Sus rebeliones tendrán siempre por baluarte el nombre de libertad y sus antiguos estatutos, cuyo hábito nunca podrá hacerle perder el tiempo ni los beneficios. Cuando las ciudades o provincias están acostumbradas a vivir bajo un príncipe y por la extinción de este y su linaje queda vacante el gobierno, a ver en qué año se aplicó esto, fíjense, a ver quién lo capta. Cuando las ciudades o provincias están acostumbradas a vivir bajo un príncipe y por la extinción de este y su linaje queda vacante el gobierno, como por un lado los habitantes están habituados a obedecer y por otro no tienen a quién, y no se ponen de acuerdo para elegir a uno de entre ellos, ni saben vivir en libertad, y por último tampoco se deciden a tomar las armas contra el invasor, un príncipe puede fácilmente conquistarlas y retenerlas. 2000. Mucho antes. Sí, pues digo, 1847. 1808, José de Iturrigaray, la conjura de la profesa, las armas que le hacen tomar a Iturbide, la hermosa mano negra, que era blanquísima, de, ¿cómo se llama? Doña Ignacia de la Güera Rodríguez. En 1808 le costó el puesto a Iturrigaray y a Monteagudo. Matías de Monteagudo fue el ganador y ellos dieron la independencia, entre comillas, a México con este principio que después diría mi tocayo Tomaso de la Lorenza, que todo cambie para que todo siga igual. Todo siguió igual. Entonces aquí está clarísimo, 1808, como por un lado los habitantes están habituados a obedecer y por otro no tienen a quién y no se ponen de acuerdo para elegir a uno de entre ellos, ni saben vivir en libertad y por último tampoco se deciden a tomar las armas contra el invasor, un príncipe puede fácilmente conquistarlas y retenerlas. Digamos que fue Iturbide, pero detrás estaba el verdadero poder, el de todos los conjurados de la profesa. En las repúblicas, en cambio, hay más vida, más odio, más ansias de venganza, totalmente cierto. Después ya vinieron en 1847 pues nos abordaron re feo. De ahí en adelante López de Santana, de ahí en adelante Calpulalpan, de ahí en adelante Márquez, ¿cómo se llamó? Leonardo, de ahí en adelante todo esto que ya sabemos. En las repúblicas, en cambio, hay más vida, más odio, más ansias de venganza. El recuerdo de su antigua libertad no les concede, no puede concederles un solo momento de reposo, hasta tal punto que el mejor camino es destruirlas o radicarse en ellas. Siempre prefieren los príncipes radicarse en ellas, hacerse parte de ellas por ósmosis, porque así les conviene. Ahora, me pareció importante aquí los comentarios de Napoleón, pero no puede hacerse esto a la letra de muchos modos sin destruirla, mudando sin embargo su constitución política. Y otra, esto no es necesario cuando uno los ha revolucionado y diciéndoles que son libres, los tiene firmemente bajo su mando. También esto se aplica a la conjura y concretamente a Iturbide,
ya que fue príncipe un año y fracción, fue príncipe, perdón, fue emperador. El capítulo 6. Nadie se asombre de que al hablar de los principados de nueva creación y de aquellos en los que solo es nuevo el príncipe, traiga yo a colación ejemplos ilustres. Los hombres siguen casi siempre el camino abierto por otros y se empeñan en imitar las acciones de los demás. Y aunque no es posible seguir exactamente el mismo camino, ni alcanzar la perfección del modelo, todo hombre prudente debe entrar en el camino seguido por los grandes e imitar a los que han sido excelsos, para que si no se les iguala en virtud, por lo menos se les acerque. Y hacer, esto es muy interesante, ya me lo decía mi padre, Maquiavelo ha de haber platicado con él, y hacer como los arqueros experimentados, que cuando tienen que dar en blanco muy lejano, y dado que conocen el alcance de su arma, apuntan por sobre él, no para llegar a tanta altura, sino para acertar donde se proponían con la ayuda de la mira tan elevada. Me decía mi padre, hay que ser como las culebrinas, aquellas antiguas. Si quieres atinar a los 50 metros, sube la mira a los 100 y vas a pegar a los 50. Aspira a mucho. Y al final, aunque vas a terminar nomás con un taller de teoría política, no importa, tú aguanta. Entonces, esto me parece de una perspicacia bárbara. Siempre aspirar a mucho sabiendo que se va a llegar modestamente a la altura de las posibilidades. Esto es extenso en el capítulo 6, prácticamente medio capítulo. Es muy extenso. Quiero referirme a aquellos que no se convirtieron en príncipes por el azar, sino por sus virtudes. Y digo entonces que entre ellos los más ilustres han sido Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros no menos grandes. Y aunque Moisés solo fue un simple agente de la voluntad de Dios, merece sin embargo nuestra admiración, siquiera sea por la gracia que lo hacía digno de hablar con Dios. Pero también son admirables Ciro, para mí es muy grande, menos final, pero también son admirables Ciro y todos los demás que han adquirido o fundado reinos. Y si juzgamos sus hechos y su gobierno, hallaremos que no deslucen ante los de Moisés, que tuvo tan gran preceptor, o sea, Dios. Y si nos detenemos a estudiar su vida y sus obras, descubriremos que no deben a la fortuna, sino el haberles proporcionado la ocasión propicia, que fue el material al que ellos dieron la forma conveniente. Hay un dicharajo que está aquí, pero a la medida. A mí no me den, pónganme donde hay. Aquí está. Descubriremos que no deben a la fortuna, sino el haberles proporcionado la ocasión propicia, que fue el material al que ellos dieron la forma conveniente. Verdad es que sin esa ocasión sus méritos de nada hubieran valido, pero también es cierto que sin sus méritos era inútil que la ocasión se presentara. Fue pues necesario que Moisés hallara al pueblo de Israel esclavo y oprimido por los egipcios, para que ese pueblo, ansioso de salir de su sojuzgamiento, se dispusiera a seguirlo. Aquí no dice lo otro, pero ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda qué pasó con el pueblo judío? Ya que atravesó el Mar Rojo y demás, ¿se acuerdan qué ocurrió? El pueblo que había sido liberado, sí. Estaba como en contra de Moisés para reclamarle que los había llevado a una tierra donde era el desierto y no había que comer, no había nada, que mejor se hubieran quedado en Egipto, que había ollas de comida y todo eso. Exactamente, ollas de comida.
Entonces, el pueblo sí lo liberó Moisés, pero tuvo nostalgia de su sojuzgamiento, el pueblo elegido entre comillas, pero también Moisés, antes de aceptar el cargo, dijo muchísimas objeciones ante Dios. Una de ellas: yo no sé hablar. Algunos interpretan que era tartamudo. Yo no sé hablar, pero tienes a tu hermano Aarón que va a hablar por ti. Pero es que, ¿qué hago para que me sigan? No tengo carisma, no tengo nada. Ellos te van a seguir porque son esclavos. ¿Cuánto tiempo pasó para que rechazaran la libertad? Estos son los pueblos, para que dijeran: ¿para qué diablos nos liberaron? Si había ollas de comida, aunque trabajáramos mucho. Se dice que una de las de la esposa de uno de los de Ramsés II posiblemente fue la mamacita de Moisés, pero esa ya es otra historia. Ahora, verdad es que si en esta ocasión, bueno, espérenme, se hizo menester que Rómulo no pudiese vivir en Alba y estuviera expuesto desde su nacimiento para que llegara a ser rey de Roma y fundador de su patria. Ciro tuvo que ver a los persas descontentos de la dominación de los medos y a los medas flojos e indolentes como consecuencia de una larga paz. Fueron las guerras médicas. No hubiera podido Teseo poner de manifiesto sus virtudes si no hubiese sido testigo de la dispersión de los atenienses. Por lo tanto, estas ocasiones permitieron que estos hombres realizaran felizmente sus designios y, por otro lado, sus méritos permitieron que las ocasiones rindieran provecho, con lo cual llenaron de gloria y de dicha a sus patrias. Aquí, puro prohombre ha forjado la dicha de nuestro país. Bueno, quitamos a Benito Juárez y los suyos, y caramba, cómo hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido con un bolacero desde entonces. Los que por caminos semejantes a los de aquellos se convierten en príncipes, adquieren el principado con dificultades, pero lo conservan sin sobresaltos. Las dificultades nacen en parte de las nuevas leyes y costumbres que se ven obligados a implantar para fundar el Estado y proveer a su seguridad. Lo que les decía, nuevas leyes que necesitan para aprobarlas, para que sean aprobadas, como la muerte de Luz y Fuerza del Centro, que en fútbol ganara el equipo para esa noche, cuando todos estaban en el Ángel, darle en todos su ángel, pero esa es otra cuestión también. Aquí está claro, las dificultades nacen en parte por las nuevas leyes y costumbres que se ven obligados a implantar para fundar el Estado y proveer a su seguridad. Pues debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes. Así de claro. Pero es que la energética, qué poca buena. Se explica, el innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas y no se granjea sino la amistad tibia de los que se beneficiarán con las nuevas. Tibieza en estos, cuyo origen es, por un lado, el temor a los que tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la incredulidad de los hombres que nunca fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos. Yo creo que es una tristeza absoluta los que
fueron perjudicados son enemigos de él. Los que son beneficiados dicen vamos a ver si da resultado. Y queda mal con unos y queda mal con otros. A menos que los beneficiados sean Oxxon, las petroleras gringas, que entonces sí tienen un respaldo absoluto. El príncipe, esto lo dice Maquiavelo, que las petroleras y demás, de donde resulta que cada vez que los que son enemigos tienen oportunidad para atacar, lo hacen enérgicamente, y aquellos otros asumen la defensa con tibieza, de modo que se expone uno a caer con ellos. Por consiguiente, si se quiere analizar bien esa parte, es preciso ver si esos innovadores lo son por sí mismos o si dependen de otros, es decir, si necesitan recurrir a la súplica para realizar su obra o si pueden imponerla por la fuerza. En el primer caso fracasan siempre y nada queda de sus intenciones, pero cuando solo dependen de sí mismos y pueden actuar con la ayuda de la fuerza, entonces rara vez dejan de conseguir sus propósitos. De donde se explica que todos los profetas armados hayan triunfado y fracasado todos los que no tenían armas. En esto no estoy de acuerdo porque Samuel, que fue el que aceptó poner el primer rey en Israel, Isaías, que fue el más grande de todos, Jeremías, todos estos no tenían armas, más armas que su propia conducta que avalaba sus hechos. Por lo mismo aquellos profetas movían pueblos, sobre todo cuando el pueblo elegido estaba en manos primero de los asirios y luego de Babilonia. Ciro, precisamente este Ciro que me parece un tipazo, les permitió regresar, pero todo su temple y toda su esperanza, todo estaba basado en la palabra de sus profetas y no estaban armados. Isaías, que iba a estar armado, nadie de ellos, pero lo que decían lo avalaban con hechos, como aquí Norberto Rivera, castidad, obediencia y pobreza. Y dice Norberto Rivera, cuando le dijeron que la píldora del día siguiente y demás que no se le diera, dijo, el profeta no debe callar. ¿Qué tiene el profeta? El profeta no debe callar. Yo escribí los artículos poniendo un poquitito de bilis, pero allí quedó. Como sucede ahora, como sucedió en estos tiempos. Miren, se va a referir a Savonarola con cierto desprecio, como sucedió en nuestros tiempos a Fray Jerónimo Savonarola, que fracasó en sus innovaciones en cuanto la gente empezó a no creer en ellas, pues se encontró con que carecía de medios, tanto para mantener fieles en su creencia a los que habían creído, como para hacer creer a los incrédulos. Hay que reconocer que estos revolucionarios tropiezan con serias dificultades, que todos los peligros surgen en su camino y que solo con gran valor pueden superarlos. Pero vencidos los obstáculos y una vez que han hecho desaparecer a los que tenían envidia de sus virtudes, viven poderosos, seguros, honrados y felices. Pues sí, como que Savonarola con mucha dificultad sigue manteniéndose en el ánimo popular sin armas, pero en cambio el príncipe con armas, aunque el pueblo no lo quiera, como quiere al opositor,
Las armas son todo, y ahí tiene la diferencia. Licenció el antiguo ejército y creó uno nuevo. Voy a leer desde antes. Y a pesar de no ser noble, vamos a ver quién. Desdichadamente es una historia tan larga todo. Hierón de Siracusa. Y dice Napoleón: me alegro que Maquiavelo hable de Hierón de Siracusa, que tengo entendido que es de mis antecesores, es de mi sangre, y era noble. Bueno, licenció el antiguo ejército y creó uno nuevo. Dejó las amistades viejas y se hizo de otras. Y así, rodeado por soldados y amigos adictos, pudo construir sobre tales cimientos cuanto edificio quiso, y lo que tanto le había costado adquirir, poco le costó conservar. A este antepasado de Napoleón, que él así lo dice, Hierón de Siracusa. Aquí a ver qué dijo a propósito de Napoleón. Con alguna ayuda, sin duda, héteme aquí como él, como su antepasado. Justino, que nada le faltaba para reinar sino el reino. Todo esto lo dice Napoleón, que era tan noble, tenía tantas virtudes Justino, que nada le faltaba para reinar sino el reino. Y más adelante: mi madre dijo a menudo lo mismo de mí y la amo a causa de sus propósitos. Napoleón amaba a su madre. Así le fue. Entonces, dice de mí, mi mamá, que nada me faltaba para reinar sino el reino. ¿Alguien se acuerda qué padre le dijo palabras semejantes al hijo? Cuando el hijo domó un caballo que nadie había podido hacerlo. La doma del caballo fue el final de una serie de actos heroicos. ¿Quién le dijo: vete de este reino, está muy estrecho para ti? ¿No se acuerdan? El caballo es Alejandro. Su padre Filipo le dijo: este reino está muy angosto para ti. Y le dijo: vete a la conquista, y lo mandó a la guerra. Por último, estamos en el número 7 de los capítulos, acerca de estos dos modos de llegar a ser príncipe, por méritos o por la suerte. Quiero citar dos ejemplos que perduran en nuestra memoria: el de Francisco Sforza y el de César Borgia. Francisco, con los medios que correspondían y con un gran talento, de la nada se convirtió en duque de Milán y conservó con poca fatiga lo que con 1000 afanes había conquistado. En el campo opuesto, César Borgia, llamado duque de Valentino por el vulgo, adquirió el estado con la fortuna de su padre, y con la de éste lo perdió, a pesar de haber empleado todos los medios imaginables y de haber hecho todo lo que un hombre prudente y hábil debe hacer para arraigar que un estado que se ha obtenido con las armas para arraigar en un estado que se ha obtenido con armas y apoyos ajenos. Este recibió el reino, César Borgia, de su padre, ¿no se acuerdan de quién? De Alejandro VI, que era además papa, y que Alejandro VI fue el visionario que dijo que la copa de fútbol no sea en español sino en portugués. Primero trazó la diferencia. Un año después Portugal dijo: esto es injusto. Vino el acuerdo de Tordesillas y quedaron las cosas como el día de hoy. Entonces, César Borgia es muy importante. Leo, no sé si aquí o en otras partes, no, en otros, que no pudo César Borgia amacizar su reino por una enfermedad grave que tenía, siendo un soldado maravilloso y asesino, todo lo mejor y lo peor. Creo que
tenía una enfermedad difícil, o a lo mejor era puro cuento como se está hablando de Peña, que le extirparon un nódulo tiroideo. Nódulo tiroideo, y me dijeron, no es de allí, es de acá. Pero si sea cierto o no. Entonces, no era duque Valentine, pero como no le pronunciaban bien en Florencia, le dijeron Valentino. Duque Valentino por el Virgo adquirió un estado con la fortuna de su padre y con la de este lo perdió a pesar de haber empleado todos los medios imaginables y de haber hecho todo lo que un hombre prudente ya debe hacer para arraigar en un estado que se ha obtenido con armas y apoyo ajenos. Porque como ya he dicho, el que no coloca los cimientos con anticipación podría colocarlos luego si tiene talento, aun con riesgo de disgustar al arquitecto y de hacer peligrar el edificio. Para hacer poderoso al duque su hijo, tenía Alejandro VI que luchar contra grandes dificultades presentes y futuros. En primer lugar, no veía manera de hacerlo señor de algún estado que no fuese de la Iglesia, y sabía por otra parte que ni el duque de Milán ni los venecianos le consentirían que desmembrase los territorios de la Iglesia. Vean qué tiempos anubarrados describe o son aquellos en los que escribió Maquiavelo. Difícil es poner todas las historias porque Hierón de Siracusa, pues quién carambas fue. Tiene uno que leer demasiado para entender todo esto, y leer El Príncipe en esas circunstancias, explicando en qué consiste esta serie de contextos, pues nos lleva años. Una pregunta final, ¿siente alguien o no que son estas lecturas, que son estos consejos, que es esta teorización actual o no? Nadie. Yo quisiera, si aquel debate que sostiene Miguel Ramos Arizpe por Fray Servando Teresa de Mier, entre centralismo y federalismo, y se decía que finalmente se iban a convertir en cacicazgos todos los estados. Entonces ellos leyeron a Maquiavelo, algunos de los sí. Esa es mi pregunta, ¿por qué se aceptó? Fue profético en los cacicazgos del federalismo. Perdió Fray Servando y ganó Ramos Arizpe. Uno estaba por el centralismo, el fraile, y estaba por el federalismo Ramos Arizpe y ganó, pero durante mucho tiempo, de todas maneras, aunque no con la Constitución, pero el centralismo era un hecho. Exagerando un poco, como les decía, fue hasta López Portillo, un centralismo absoluto. Ahora lo de Michoacán y Tamaulipas, de que habló usted o alguien, ahí está la diferencia que había entre un centralismo de hecho, exagerando, un centralismo de hecho y un federalismo también exagerando, porque no son para nada, no se adecuan a lo que dice la Constitución, que es federal. Estos caciques, ¿cuántos? Pues todos están fuera de la Constitución. Entonces, López de Santana creó las 7 leyes, y allí fue un hecho el centralismo. Tuvo que venir después Juárez, la reforma, para que volviera el federalismo. Y a estas alturas no podemos afirmar estamos en un estricto federalismo o en un centralismo feroz, porque todo es en este país y en este momento pragmatismo a los hechos, pero sí creo que conocen bien a Maquiavelo.
se aplica Maquiavelo en todos estos sentidos. Pues vamos a seguir con Maquiavelo, pero si a alguien le aburre, le cambiamos por Intellados, si vieran qué bonita historia tiene. Vámonos. Acuérdense, hoy hay cine el día de hoy. Estamos supeditados a que haya gente en el cine, porque de otra manera, de otra manera dejaremos tan hermosa serie que estamos exhibiendo de Viruta y Capulina. Vamos, gracias.